La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. El quien habla es el hermano Jesús Cruzate Quispe. Y este es su programa, La Voz de Israel. Y damos gracias a nuestro Dios Jehová de los ejércitos y a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien por su grande misericordia y amor que tiene para con nosotros nos permite estar al frente de vosotros a través de este medio de comunicación, llevándose este mensaje de Dios. En una oportunidad hemos hablado sobre la palabra de redención, en el cual la palabra redención es de redimir. ¿Pero de redimir de qué? De la mala vida que nosotros los hombres hemos tenido, de una sociedad mala, en el cual cada uno nos hemos descaminado de acuerdo a nuestro criterio o según nuestros deseos. Cuando nuestro Dios nos creó hombres perfectos y con un solo sentir, pensar, de poder trabajar para el bien de cada uno de nosotros. Pero también vino alguien, y ese alguien nos introdujo otra enseñanza en el cual ya no pensábamos unos a otros, sino pensábamos en nosotros mismos. Y hacer cosas malas que no estaba escrito ni siquiera en nuestras mentes. Y por eso Dios también envió a alguien, y ese alguien era su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino para enseñarnos, para discernir las palabras de Dios y cómo poner en práctica los que ya estaban escritos por nuestro Dios y dados a sus profetas. Dios las escribió, pero lo comunica a la humanidad a través de sus profetas o a través de sus siervos o sus apóstoles. En este tiempo, el profeta Israel vino a hacernos enseñar estas palabras de Dios. Y estas palabras son limpias, como decía la Escritura. ¿Y quién nos perfecciona nuestros caminos? Sino Dios, a través de su palabra. Y eso hemos estudiado en la primera parte, y ahora en la segunda parte vamos a ver lo que decía el profeta Jeremías. Y díjome Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlos por obra. Y decía: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en ellas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 12. Libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 29. Y libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 10. Claramente Dios estaba hablando por la boca de aquel profeta, dirigiéndose a la tierra. ¿Pero qué tierra? Esa tierra no es el suelo donde nosotros pisamos, no es la tierra donde nosotros sembramos, sino esa tierra somos nosotros los hombres.
la humanidad es la tierra. Porque nosotros hemos sido hechos de tierra. Por eso dice, tierra, tierra. Y vuelve a decir una vez más, tierra. Oye palabra de Jehová y todos los moradores de la tierra. Porque estas palabras son los que tienen que germinar en nuestros corazones. Y cuando haya germinado estas palabras, brotará. Y es cuando nosotros conoceremos que existe un Dios y diremos recién, ciertamente tú eres Dios, eres nuestro Dios. Este Dios, llamado Jehová, Él esparció, dice, y Él mismo juntará, y Él mismo será su pastor. ¿Y a través de qué nos juntará? A través de su palabra. Porque donde sale esta palabra, ahí vendrán a conocer a Dios y conocerán y sabrán que necesitan de que alguien les enseñe estas palabras. Y muchas profecías están escritas en las Escrituras. Vendrán todas las naciones y sabrán que aquí está Dios Jehová. Y dirán, vamos a ese monte, que Él nos enseñará estas palabras. Y ciertamente aquel profeta decía, tiempo vendrá. Y no estamos lejos para que ese tiempo se cumpla. Y la palabra de Dios es algo que nosotros no imaginamos. Es tan hermoso para el que la desea y la toma, pero para el que no desea, también será amargura. Aún para muchos será muy doloroso. Pero todo depende de nosotros y de nuestra confianza que tengamos en nuestro Dios y en sus palabras. Y decía también, la que te dice, casa de Jacob, hace acortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente. Libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 7. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida, a causa de la esperanza que os está ganando en los cielos, de la cual habíais oído ya por la palabra verdadera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Y el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Decía nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tendrá vida eterna. Qué hermosa promesa. Y esa promesa está dada para aquellos que lo toman estas palabras de Dios.
pero a nadie se le obliga. Y Dios tampoco nos obliga. Dios pone a disposición de cada uno de nosotros. Y todo está en nuestras manos. La vida o la muerte. Asimismo, decía Dios, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Libro primero de Colosenses, o mejor dicho, disculpe, libro primero de Corintios, capítulo 12, versículo 8, libro primero de Corintios, capítulo 15, versículo 2, y libro de Judas, versículo 1 y versículo 17. Decía ahí nuestro Dios que el espíritu de la sabiduría o el espíritu de ciencia, dice, hemos recibido a través de la palabra y por el mismo Espíritu. Por lo cual también nos dice, retened, quise retener, pero ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que habíais oído. Sí. Claramente Dios dice, tened memoria de estas palabras y no ser solamente oidores olvidadizos, sino hay que ser hacedor de estas palabras. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios. Quiere decir, mas el que guarda la palabra de Dios, aquel es el que tiene el verdadero amor de Dios. La caridad es el amor. Está verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habíais tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habíais oído desde el principio. Libro primero de San Juan, capítulo 2, versículo 5 y versículo 7. Claramente Dios dice, hermanos, no os hablo un mandamiento nuevo, sino les recuerdo el mandamiento antiguo que habíais oído. Pero muchas veces nosotros sacamos cuenta y decimos, no, Jesús dio un nuevo mandamiento, nos dio una nueva ley. Y esos son, dice, basta con esos dos. Pero en ninguna parte dice Dios, sino que para el cumplimiento de la ley
depende de estos primeros dos mandamientos. Porque primero y segundo mandamiento tenemos que entender para yo poder cumplir los demás. Porque el primer mandamiento nos habla acerca de Dios, en el cual solamente nos va a hablar a quién debemos de temer, a quién debemos de servir y a quién debemos de llegarnos. ¿Cómo? Y cómo debemos de ser nosotros los que vamos a servir a Dios. Y el segundo mandamiento nos va a hablar de amarnos unos a otros. Y si yo no he entendido ninguno de los dos, ¿cómo yo podré cumplir con los otros mandamientos cuando me dice, no hablarás contra tu falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás, no engañarás, no cometerás adulterio, no matarás? ¿Cómo yo podré cumplir todas esas cosas si yo no he entendido el primer y segundo mandamiento? Asimismo, dice, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 8. ¿Cierto? Palabra fiel es lo que Dios nos ha dado. Y dice Dios, yo quiero estas cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Que primero debemos aprender a gobernar a nosotros mismos. Si yo no aprendo a gobernar mi cuerpo, ¿cómo yo podré ser discípulo o consejero o mensajero de Dios? ¿Cómo yo podré exhortar o llamar la atención a otra persona si yo no he aprendido a gobernar a mí mismo? Y eso es lo que dice Dios a través de su palabra. Yo, para ser mensajero, tengo que aprender a dominar mis miembros. Quise gobernar esta casa, este cuerpo, esta es mi casa. Como también nos va a decir, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, y libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si yo quiero exhortar a alguien, o llamar la atención, o quiero ser consejero, primeramente tengo que aprender a retener la palabra de Dios correctamente. En segundo lugar, tengo que aprenderme a dominar yo mismo, ser ejemplo, y con ese ejemplo podré recién exhortar, aconsejar, pero dice la palabra con toda paciencia, con amor, no gritando, sino con mansedumbre. Y esas cosas se hallan solamente practicando esta palabra de Dios, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Libro de Colosenses,
capítulo 1, versículo 25. Si nosotros aprendemos a dominar nuestros miembros, entonces seremos ministros de Dios. Pero mientras no aprendemos a dominar nuestros miembros, mientras soy codicioso, mentiroso, iracundo, no puedo ser mensajero, ni mucho menos puedo exhortar, o mejor dicho, corregir a otra persona si también no me corrigió yo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Si uno tiene la palabra fiel y hace las cosas correctas, será un hombre irreprensible. Aún más Dios dice, si uno procura caminar conforme a las ordenanzas de Dios, será como una luz en medio de una nación, en medio de la gente. A pesar de que la gente te insulte, a pesar de que la gente te escupa, te diga, pero como eres retenedor de la palabra de Dios, soportarás todas estas cosas. Entonces Dios se gloriará de uno. Aunque es difícil, pero no es imposible. Todo es posible cuando hay una confianza en Dios y en sus palabras. Por tanto, como en toda abundéis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundáis en esta gracia. Libro de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 7. Decía nuestro Dios, si en vosotros abunda la fe es la confianza que uno tiene en alguien o en una cosa. En este caso, si nosotros que creemos en Dios, tenemos que tener confianza en Dios. Pero ¿quién es Dios? Es Jehová. No hay otro Dios. ¿Y por qué tenemos confianza? Porque la gracia de Dios está en nuestros corazones. ¿Y cuál es la gracia? Es el Espíritu Santo. Porque a través de Él conocemos a Dios. Porque la gracia, el Espíritu Santo, es el que nos va a enseñar a amortiguar vuestros miembros, pero siempre y cuando que nosotros pongamos de nuestra parte. Pero si yo no procuro, ¿cómo crees que yo puedo amortiguar mi miembro? Así como todo hombre, para hacer algo en la vida tiene que estudiar, tiene que esforzarse. También en la parte espiritual hay que procurar, hay que esforzarnos, estudiar, para aprender a dominar este cuerpo. En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia y diestros a siniestros, está la vida del hombre. El libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 7. Porque Dios dice, porque la palabra de Dios
Esta es la verdad. En ellas está la potencia de Dios. Sí, mi hermano, sí, sí. En la palabra de Dios está la potencia y la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. Y por último, el Señor daba palabra de los evangelizantes. Habla grande ejército. Escucha, pueblo mío. ¿Qué cosa va a escuchar, pueblo mío? Escucha mi ley. Inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca, dice Jehová. Libro de Salmos, capítulo 68, versículo 11. Y libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1. Pueblo de Israel, naciones, pueblos de la tierra, escuchad la palabra de Dios e inclinad vuestros oídos a escuchar la ley. Y si tú abrieres tu corazón, Dios también entrará en tu corazón y Él te enseñará el camino, como decía nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es ese camino? Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 32 y versículo 27. Ese es el camino. Bienaventurado el hombre, la mujer, el niño o el anciano que desea tomar este camino. Muchas bendiciones. Que nuestro Jehová de los ejércitos os bendiga a cada uno de nosotros y deseándolo a cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Amén.